Te voy a enseñar inglés de una forma increíble en un campus universitario de los Estados Unidos. Esta conversación dura 2 minutos y es en inglés avanzado. Pero no importa si tu nivel es básico, te prometo que la vas a entender. Porque vamos a analizar cada línea de la conversación. Todas las palabras y frases serán traducidas y explicadas. Una vez que termine el análisis, vas a ver la conversación entera de 2 minutos sin subtítulos en español, únicamente en inglés. Y como por arte de magia, entenderás todo. Empecemos con el análisis. Let's go. Capítulo 1. Primer encuentro con un desconocido. En esta primera parte me cruzo con un desconocido en el campus. No nos conocemos y lo veo un poco perdido. Le ofrezco ayuda y empezamos a tener una charla. Esta es la primera línea que digo. Hey, you look a little lost. Hola, pareces un poco perdido. Hey, you look a little lost. Hey, you look a little lost. You look es pareces. Y la palabra little tiene una doble T que es muy parecida a la R suave del español. Y se dice little. No es little, es little. Así que a little lost es un poco perdido. Hey, you look a little lost. Need some help finding something? ¿Necesitas ayuda para encontrar algo? Need some help finding something? Need some help finding something? Y aquí digo need some help en vez de do you need some help. O sea, estoy omitiendo las palabras do y you. Y la forma larga con do you es más correcta gramaticalmente. Pero en la vida real usamos la forma más corta para sonar más natural y casual. Need some help finding something? Yeah, I'm trying to find the main lecture hall. Sí, estoy tratando de encontrar el aula principal. Yeah, I'm trying to find the main lecture hall. Yeah, I'm trying to find the main lecture hall. Lecture hall se refiere a un aula muy grande, normalmente con cientos de asientos, lo cual es diferente a un salón de clases pequeño. Aquí el estudiante dice ya porque es una manera más informal de decir yes. I'm trying to a veces suena como I'm tryna en habla casual. Yeah, I'm trying to find the main lecture hall. My economics class starts in about an hour. Mi clase de economía empieza en aproximadamente una hora. My economics class starts in about an hour. My economics class starts in about an hour. Normalmente la palabra about significa sobre o acerca de, pero aquí significa aproximadamente. Entonces, in about an hour significa en más o menos una hora. My economics class starts in about an hour. The lecture hall? Cool, I'm headed that way too. El aula principal, genial, yo también voy en esa dirección. The lecture hall, cool. I'm headed that way too. The lecture hall? Cool, I'm headed that way too. La palabra that tiene una T suave al final, así que no se dice that, se dice that. Casi no se escucha la T, suena como that. Y cuando digo I'm headed that way, eso significa voy en esa dirección. Headed es una manera más casual de decir going, o sea, yendo. Así que se puede decir, por ejemplo, I'm headed to the store. Estoy yendo a la tienda. I'm headed to work. Estoy yendo al trabajo. O también I'm headed to school. O sea, estoy yendo a la escuela. The lecture hall? Cool, I'm headed that way too. How about we walk over together and I give you a quick tour on the way? ¿Qué tal si caminamos juntos y te doy un tour rápido en el camino? How about we walk over together and I give you a quick tour on the way? How about we walk over together and I give you a quick tour on the way? How about es una manera amable de proponer algo. No es una orden. Puedes decir, por ejemplo, how about we get pizza after work? O sea, ¿qué tal si pedimos pizza después del trabajo? Walk over es un verbo frasal, o sea, es un verbo con 2 palabras juntas y significa ir caminando a un lugar cercano. Y together es juntos. Muchas veces en inglés decimos I'm on the way más un lugar. Por ejemplo, puedes decir
I'm on the way to your house. O sea, estoy en camino a tu casa. También se puede decir I'm on my way, que significa estoy en camino. En mensajes de texto muchas veces vas a ver OMW y eso quiere decir on my way, estoy en camino. How about we walk over together and I give you a quick tour on the way? Sound like a plan? ¿Te parece un buen plan? Sound like a plan. Sound like a plan? En contextos más formales dirías does that sound like a plan? Pero de nuevo estoy acortando unas palabras al principio de la frase para sonar más casual. Sound like a plan? Por cierto, estoy creando un nuevo curso de inglés que va a ser revolucionario. Vas a aprender inglés de la misma forma en la que yo aprendí español. Vas a aprender de conversaciones reales como esta en muchas situaciones diferentes. Aprenderás a hablar, escuchar y escribir. Link en la descripción. Capítulo 2. Un pequeño tour por el campus. Ahora el estudiante acepta mi invitación a hacer un tour por el campus. Yeah, that sounds awesome. Lead the way. Sí, eso suena increíble. Te sigo. Yeah, that sounds awesome. Lead the way. Yeah, that sounds awesome. Lead the way. De nuevo, la T en la palabra that es muy suave, así que se dice that sounds. Casi no se escucha la T. That sounds awesome. Lead the way es una frase informal que se usa cuando quieres que alguien te guíe y literalmente significa guía el camino. Lead the way. Yeah, that sounds awesome. Lead the way. Awesome, let's go. Genial, vamos. Awesome, let's go. Awesome, let's go. Y en esta próxima parte vamos a ver la cafetería. So here's the cafeteria. There's a Wendy's right here, and there's also a bunch of places where you can eat at the food bar. Así que aquí está la cafetería. Hay un Wendy's aquí mismo y también hay un montón de lugares donde puedes comer en el buffet. So here's the cafeteria. There's a Wendy's right here. And there's also a bunch of places where you can eat at the food bar. So here's the cafeteria. There's a Wendy's right here, and there's also a bunch of places where you can eat at the food bar. En Estados Unidos, cafeteria se refiere al comedor típico que se encuentra en un campus, donde hay comida preparada y tú mismo te sirves o eliges lo que quieres comer. Pero en la mayoría de los contextos, cafetería en español se traduce como coffee shop, que sería algo como Starbucks. Right here quiere decir aquí mismo. A bunch of significa un montón de o muchos. Where you can eat, donde puedes comer, at the food bar, en el buffet. So here's the cafeteria. There's a Wendy's right here, and there's also a bunch of places where you can eat at the food bar. But sadly, everything closes here pretty early, so the Wendy's is pretty popular. Pero lamentablemente todo cierra aquí bastante temprano, así que el Wendy's es bastante popular. But sadly, everything closes here pretty early. So the Wendy's is pretty popular. But sadly, everything closes here pretty early, so the Wendy's is pretty popular. Aquí la palabra pretty significa bastante. Pretty early es bastante temprano. But sadly, everything closes here pretty early, so the Wendy's is pretty popular. No te preocupes si te cuesta entender todo. Aprendes un idioma con repetición y al reconocer patrones. Continuemos. I'm sure. Where do you like getting food at? Me imagino. ¿Dónde te gusta ir a comer? I'm sure. Where do you like getting food at? I'm sure. Where do you like getting food at? Getting food literalmente significa obtener comida, pero la palabra get en inglés tiene un montón de usos. Get food es una manera de decir ir a comer o comprar comida. Por ejemplo, puedes decirle a tu amigo, let's get some food. Vamos a comer. Fíjate que el estudiante dice, where do you like getting food? O sea, está usando el verbo to get en la forma ing. Y esta es una estructura súper común en inglés. Me gusta nadar sería
I like swimming. Me gusta leer sería I like reading. Me gusta comer aquí sería I like getting food here. Y algo muy interesante de esta pregunta es que termina con la palabra at, que es una preposición. En español se pone la preposición al principio de la pregunta, pero en inglés siempre va al final. Por ejemplo, en español se dice ¿a qué hora viene? Pero en inglés se dice what time is he coming at, o sea, estoy poniendo la preposición at al final. Esto puede sonar un poco complicado, pero eso es muy normal cuando estás aprendiendo un idioma nuevo. Tu oído se adapta poco a poco, así que hay que tener paciencia. I'm sure. Where do you like getting food at? I'm not really into fast food, so I like bringing my own food from home. No me gusta mucho. I'm not really into fast food. La comida rápida. So I like bringing, así que me gusta traer my own food, mi propia comida, from home, de casa. I'm not really into fast food, so I like bringing my own food from home. Not really into es una manera informal de decir que no te gusta algo. Puedes decir, por ejemplo, I'm not really into classical music. O sea, no me gusta la música clásica. Como mencioné antes, puedes decir I like reading. O sea, me gusta leer. Y es lo mismo aquí. Estoy diciendo I like bringing. Me gusta traer. De nuevo estoy usando el verbo en la forma ing. Bringing. Y eso es algo muy normal en inglés cuando estás usando la palabra like. Mucha gente se confunde en las palabras home y house. Te explico la diferencia. Si quieres usar la palabra the, ahí es donde corresponde usar house. Por ejemplo, la casa es muy grande. En inglés eso sería the house is very big. No se dice the home is very big. Pero si quieres decir trabajo desde casa, eso sería en inglés I work from home. O si quieres decir estoy en casa, eso sería I'm at home. No estoy usando the en estas frases, por eso estoy usando la palabra home. I'm not really into fast food, so I like bringing my own food from home. Fast food is pretty unhealthy. Y ahora el estudiante dice, la comida rápida es muy poco saludable. Fast food is pretty unhealthy. Fast food is pretty unhealthy. Pretty unhealthy significa muy poco saludable. Healthy es saludable. Fast food is pretty unhealthy. Acuérdate de quedarte hasta el final para ver la conversación entera. Yeah, I agree. Well, let's keep going because I don't want you to miss your class. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, sigamos. Porque no quiero que te pierdas tu clase. Yeah, I agree. Well, let's keep going because I don't want you to miss your class. Yeah, I agree. Well, let's keep going because I don't want you to miss your class. Keep going es otro verbo frasal que significa continuar. Miss es una palabra que suele confundir a muchos estudiantes. Y eso es porque perder se puede traducir como miss o lose dependiendo del contexto. Miss puede significar perderse algo o no alcanzar. Por ejemplo, perdí el autobús sería I missed the bus. Y no quiero perderme la película sería I don't want to miss the movie. ¿Te perdiste la clase ayer? Sería Did you miss class yesterday? Por otro lado, lose es perder algo que tenías. Por ejemplo, perdí mis llaves sería I lost my keys. Yeah, I agree. Well, let's keep going because I don't want you to miss your class. Capítulo 3. Llegando al aula principal. Ya casi terminamos el tour. En esta parte llegamos al aula principal y nos despedimos. All right, here we are at the main lecture hall. Y yo digo, all right. Muy bien. Here we are. Aquí estamos. En el aula principal. At the main
lecture hall. All right, here we are at the main lecture hall. Si quieres decir en inglés ya llegamos o aquí estamos, tienes que decir here we are. All right, here we are at the main lecture hall. You said you had economics, right? Dijiste que tenías clase de economía, ¿verdad? You said you had economics, right? You said you had economics, right? Yeah, economics. I'm feeling a lot less lost now. El estudiante dice, ya, economics. Sí, de economía. I'm feeling, ahora me siento, a lot less lost now. Mucho menos perdido. Yeah, economics. I'm feeling a lot less lost now. I'm really glad to hear that. Me alegra mucho escuchar eso. I am really glad to hear that. I'm really glad to hear that. Well, here's the entrance. Bueno, aquí está la entrada. Well, here's the entrance. Well, here's the entrance. So when we go inside, I would recommend getting a seat up at the top. It kind of feels like you're at the movies, you know? It's a bit more laid back and you also get a great view. Así que cuando entremos, so when we go inside, I would recommend getting a seat. I would recommend es yo te recomendaría. Up at the top. En la parte de arriba. It kind of feels like es más o menos se siente como you're at the movies. Estás en el cine. Tú sabes, es un poco más relajado. You know, it's a bit more laid back. Y además tiene una gran vista. And you also get a great view. So when we go inside, I would recommend getting a seat up at the top. It kind of feels like you're at the movies, you know? It's a bit more laid back and you also get a great view. La palabra would tiene una L, pero no se pronuncia. Así que no es would, es would. Would recommend. Y después de la palabra recommend, siempre tienes que poner el verbo en la forma ing. Así que sería I recommend reading. Y en esta frase se dice I would recommend getting. Up marca la dirección hacia arriba. At the top literalmente significa en la parte superior. Y at the movies es una manera de decir en el cine. Cine también se traduce como cinema en inglés, pero cinema es algo que se usa más en Inglaterra. Aquí en Estados Unidos únicamente usamos la palabra movies para decir cine. Laid back es una forma muy común y casual de decir relajado o sin estrés. También se puede usar la palabra relaxed, pero laid back es un poco más natural. Puedes decir, por ejemplo, he's really laid back. O sea, él es muy relajado. So when we go inside, I would recommend getting a seat up at the top. It kind of feels like you're at the movies, you know? It's a bit more laid back and you also get a great view. Well, let's head inside, shall we? Bueno, entremos. Well, let's head inside. Shall we? ¿Te parece? Well, let's head inside, shall we? Head inside es una manera informal de decir entrar adentro de un lugar. La pregunta shall we se traduce como ¿te parece? O vamos. Shall we es muy formal y educada, pero aquí la uso de manera divertida para sonar un poco elegante. Well, let's head inside, shall we? Sigue prestando atención porque muy pronto viene la conversación completa. Después llevo al estudiante dentro del edificio para mostrarle dónde queda su próxima clase. So here it is. There's a bunch of lecture halls here, but yours is up these stairs. So, here it is. Entonces aquí está. There's a bunch of lecture halls here. Hay muchas aulas grandes aquí. No te olvides que a bunch of significa un montón de o muchos. But yours is, pero la tuya está up these stairs. Subiendo estas escaleras. So here it is. There's a bunch of lecture halls here, but yours is up these stairs. That's great. Well, I better get going. Gotta make sure I grab a seat before they're all taken. El estudiante dice, that's great. Eso es genial. Well,
I better get going. Bueno, será mejor que me vaya. Tengo que asegurarme de conseguir un asiento. Gotta make sure I grab a seat before they're all taken. Antes de que estén todos ocupados. That's great. Well, I better get going. Gotta make sure I grab a seat before they're all taken. I better get going es una frase que usamos todo el tiempo aquí en Estados Unidos para despedirnos. I better get going. Será mejor que me vaya. Y no se dice I better. Better tiene una doble T que suena más como una R suave del español. I better. I better get going. Gotta es una forma informal de decir I have to, o sea, tengo que. Y muchas veces en inglés hablado, la gente ni siquiera dice I gotta. Simplemente dicen gotta. Make sure es un verbo frasal que significa asegurarse. Por ejemplo, asegúrate de cerrar la puerta. Eso en inglés sería make sure to close the door. Y aquí el estudiante dice gotta make sure I grab a seat. O sea, tengo que asegurarme de conseguir un asiento. Otra frase parecida es gotta make sure I lock the door. Tengo que asegurarme de cerrar la puerta. O también gotta make sure I do my homework. Tengo que asegurarme de hacer mi tarea. That's great. Well, I better get going. Gotta make sure I grab a seat before they're all taken. Sounds good. Hit me up anytime you want to play some soccer. Y yo termino con sounds good. Suena bien. Hit me up anytime. Contáctame cuando quieras. Cuando quieres jugar al fútbol. You wanna play some soccer. Sounds good. Hit me up anytime you want to play some soccer. Hit me up es súper casual y solamente se usa entre amigos o conocidos. Y es una manera de decir contáctame, mándame un mensaje o avísame. Wanna es una manera más corta de decir want to, o sea, querer a. En Estados Unidos casi siempre usamos wanna en vez de want to. Sounds good. Hit me up anytime you want to play some soccer. Will do. Thanks for everything today. See you later. See ya. El estudiante responde will do. Lo haré. Thanks for everything today. Gracias por todo hoy. See you later. Nos vemos luego. Later tiene una T que no es muy fuerte, así que no se dice later, es later. See you later. Y ya para terminar, digo see ya, o sea, nos vemos. Will do. Thanks for everything today. See you later. See ya. Ok, ya vimos cada línea paso a paso. Ahora vamos a ver la conversación entera sin subtítulos en español. No pasa nada si no entiendes cada palabra. Lo importante es que captes la idea general. Recuerda, mientras más escuches, más fácil se vuelve. Tu oído necesita práctica y poco a poco se va acostumbrando. Así que pon atención y relájate. Vas a notar que entiendes mucho más de lo que crees. Let's do it. Hey, you look a little lost. Need some help finding something? Yeah, I'm trying to find the main lecture hall. My economics class starts in about an hour. The lecture hall? Cool, I'm headed that way too. How about we walk over together and I give you a quick tour on the way? Sound like a plan? Yeah, that sounds awesome. Lead the way. Awesome, let's go. So here's the cafeteria. There's a Wendy's right here, and there's also a bunch of places where you can eat at the food bar. But sadly, everything closes here pretty early, so the Wendy's is pretty popular. I'm sure. Where do you like getting food at? I'm not really into fast food, so I like bringing my own food from home. Fast food is pretty unhealthy. Yeah, I agree. Well, let's keep going because I don't want you to miss your class. All right, here we are at the main lecture hall. You said you had economics, right? Yeah, economics. I'm feeling a lot less lost now. I'm really glad to hear that. Well, here's the entrance. So when we go inside, I would recommend getting a seat up at the top. It kind of feels like you're at the movies, you know? It's a bit more laid back, and you also get a great view. Well, let's head inside, shall we?
So here it is. There's a bunch of lecture halls here, but yours is up these stairs. That's great. Well, I better get going. Gotta make sure I grab a seat before they're all taken. Sounds good. Hit me up anytime you want to play some soccer. Will do. Thanks for everything today. See you later. See ya. Recuerda unirte a mi curso de inglés, link en la descripción. Necesitas más exposición al inglés, por eso te recomiendo estos videos para seguir practicando conmigo. Go ahead, click them. I'll see you there.